exclusivo Noticias Caracol. A las 12:31 saludamos a los televidentes que llegan a las noticias Caracol del mediodía. Gracias por preferirnos para estar bien informados. Jorge, en una gigantesca redada, la policía y la fiscalía desmantelaron una tenebrosa organización criminal que sembraba el terror en Santa Marta. Los delincuentes se escondían en una zona que hasta hoy era vedada para las autoridades. César Chaparro sigue de cerca este operativo. ¿Cuántas personas fueron capturadas y qué se sabe de los criminales, César? Así es, buenas tardes. Se trata hasta este momento de una de las operaciones más grandes realizadas por la policía en esta región, más exactamente en Santa Marta. Dice la policía que hasta el momento esta acción de la policía y la fiscalía ha dejado al menos 42 personas capturadas. Una organización que se cree lideraba un hombre con el dominio de un sector en el cerro de esta zona de Santa Marta. Dicen las autoridades que este hombre incluso entrenaba a jóvenes en este cerro. Observen al hombre de gafas oscuras y a su cómplice, el de camisa azul. Esperan el momento en que la mujer abre la puerta del negocio en Santa Marta para, a la fuerza, meterse con ella. Con un arma de fuego en la mano, la llevan hasta donde está la caja registradora. Antes, le quitan el bolso para meter la plata. Mientras tanto, el cómplice, que hace las veces de campanero, aprovecha la llegada de dos inocentes jóvenes que caen en las garras del atracador. Luego de huir, la cámara muestra la indignación de las víctimas del asalto, que no duró más de un minuto. Un analista de los videos de la Sijín de Santa Marta descubre que estos hombres hacen parte de la banda Los del Río y que no solamente se dedican a robar a los turistas celulares y bolsos, también atacan establecimientos comerciales como este otro, a donde llegan a las 6 de la mañana. La cámara graba la manera como se llevan a la parte trasera del sitio a los empleados, mientras uno de los cómplices, con una manta en la cabeza, desocupa la caja registradora. En este atraco duran un poco más de tiempo de lo normal, casi 9 minutos más, porque según las víctimas, buscaban una especie de caja fuerte que al final no encuentran. Entonces, resignados con los casi 4 millones de pesos que había en la caja registradora, se van. Robaban desde un celular, desde el celular más barato, desde un bolso, hasta motocicletas, usuarios de entidades financieras y hurto a residencias. Pero siempre dejaban pistas que eran recolectadas por el grupo de investigadores de la Sijín en Santa Marta, que les seguían los pasos y que incluso lograron llegar hasta una compraventa, a donde llevaban las joyas que le robaban a algunos turistas, como lo muestra esta otra imagen. Le hurtaron la cadena de oro que tiene un valor de 7 millones aproximadamente. Con toda la información y los datos que iba suministrando el agente infiltrado en la banda Los del Río, identificaron al máximo jefe de la organización, alias Tambor. Tiene más de 50 eventos y materializados 20. Él tiene aproximadamente 56 hombres a su mando. Tambor, además de participar en los atracos más grandes, incluso de bancos, también creó una escuela criminal en lo más alto de uno de los cerros de Santa Marta, donde también funcionaba su centro de operaciones. En un video se observa a alias Tambor enseñándoles a los jóvenes que reclutaba en los barrios más humildes de la ciudad cómo debían coger un arma de fuego y la posición de su cuerpo para disparar. Explica la policía que después de la lección, alias Tambor le entregaba las armas de fuego a los jóvenes estudiantes, que son los mismos que luego aparecen en los videos de los atracos de la banda a establecimientos comerciales, bancos y turistas. Después de Tambor, le sigue alias José Guajiro, el segundo. El tercero en la línea de mando es alias John el Marcador, y como tercero está Eric, alias Eric. Los agentes también descubrieron quiénes eran los receptadores de todo lo robado y a dónde iba a parar las cosas hurtadas. Los receptadores se encontraban por la zona céntrica de la ciudad de Santa Marta. Ellos sacaban los celulares por medio de contactos que tenían con los países de Chile, Ecuador, Venezuela y Panamá. Los sacaban por medio de giros o por las fronteras. Ya con todas las fichas del rompecabezas de la banda Los del Río identificadas, el comandante de la policía en Santa Marta, el coronel Gustavo Verdugo, junto con la Fiscalía 38 Seccional, diseñaron el plan para acabar con la banda y regresarle la tranquilidad a los habitantes de Santa Marta y a los turistas.
Sobre todo de esa colaboración de la comunidad, porque a través de las denuncias y de la información hemos podido desarrollar este proceso investigativo, en el cual nos va a permitir desarticular una gran banda. Y es que según la Fiscalía y la Policía, este año la banda criminal Los del Río han contribuido en el aumento de casi un 7% más de hurtos, casi 96 casos más frente al mismo periodo del año pasado. Esta organización, dice la policía y la fiscalía, actuaba en comandos armados, en taxis y motos por las diferentes zonas de Santa Marta. Incluso las zonas turísticas buscaban a la oportunidad de los turistas que daban para robarles su celular o su billetera, incluso sus cadenas. También vamos a mostrarles en los próximos minutos cómo convirtieron en un búnker, una especie de búnker, un cerro aquí en Santa Marta. Allí era donde dominaban ellos y estaban prevenidos. Habían reclutado jóvenes para alertar a los jefes de esta organización cuando la policía pretendía o quería llegar a capturarlos. Por eso esta es una operación histórica por parte de la policía y llegar a una zona que para ellos hasta hoy era vedada. En minutos les vamos a dar más detalles de cómo convirtieron esta zona en un búnker y cómo era que entrenaban a los jóvenes en esta zona de Santa Marta. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. Exclusivo Noticias Caracol. A las 12:58 volvemos a Santa Marta con nuestro periodista César Chaparro, quien tiene nuevos detalles sobre la operación que desmanteló una peligrosa organización delincuencial que tenía azotada a la población y a los turistas de la capital del Magdalena. César, ¿cómo actuaba esta banda denominada Los del Río? Así es, Jorge Alfredo. Pues esta organización analizaba muy bien a sus víctimas. Recordemos que robaba desde simples celulares hasta incluso bancos. Hay varios videos donde esta organización realizaba seguimientos a las víctimas cuando salían de los bancos. Incluso intentaron robar a un empresario 3 veces. 2 no lo pudieron lograr, pero en la tercera sí dieron efectivamente el golpe y le robaron cerca de 4 millones de pesos. Pero cuando robaba a esta organización, pues generaba bastante miedo, bastante temor, y por eso, a pesar de haber sido cerca de 300 las víctimas, solamente 40 se atrevieron a denunciar. Como fieras hambrientas, en taxis y en motos, se movilizan por las calles de Santa Marta los comandos armados en busca de sus presas, como se observa aquí en este video, cuando llegan los delincuentes en moto que se bajan armados y para robar a sus víctimas, en cuestión de segundos, les ponen pistolas en la cabeza. Sin los tenis y tirados en el piso, los afectados observan cómo, con lo robado, los atracadores se montan y tratan de alejarse, pero antes vuelven a detenerse, pues observan a una solitaria mujer a la que también convierten en su tercera víctima en menos de 2 minutos. Se lo arrancó. La banda también roba celulares, su especialidad, como queda registrado en este otro video, donde con toda la calma, el atracador, con pistola en mano, le quita el teléfono, incluso hasta las monedas del bolsillo al ciudadano. Pero quiere más. Entonces da la vuelta al vehículo para llegar hasta el acompañante y también le arranca el bolso y con el botín huyen en una moto. Dramáticas escenas que tuvieron que vivir decenas de turistas y habitantes de Santa Marta por varios meses. Sin embargo, decidieron denunciar a pesar de las amenazas de los bandidos. Ellos nos intimidan con el arma y nos dicen vulgaridades para que, pues, como una forma de presión y de intimidarnos para que cedamos a entregar todas las pertenencias. Se van, se regresan, pues no tengo conocimiento por el cual, pero se regresan de forma también agresiva a retirarnos de nuestros zapatos. Uno queda muy desconcertado, humillado, porque esa forma de hurto, queda uno desconcertado totalmente, porque pues, uno nunca espera de que en su propio barrio y en la puerta de su casa vaya a ser víctima de estos delincuentes. ¿Recuerdan a la mujer víctima del robo de su bolso que les mostramos? Pues también decidió denunciar. Es muy triste, muy lamentable la situación. Santa Marta se caracterizaba por ser una ciudad muy tranquila, que usted podía estar hasta altas horas de la noche en la calle sin ese miedo a que le fueran a robar, a hacer algún daño. Ahora se vive con mucha inseguridad. Hechos que para algunas personas estaban afectando el turismo de la bahía más linda de América, como es llamada esta zona del país. Ha afectado bastante, sin embargo, pues siempre tratan como de darle la seguridad y la confianza a los turistas para que vengan, no sientan ese miedo, pero sí hay que reforzar las medidas.
Pánico y miedo que las autoridades atribuyen en su gran mayoría a esta banda, conocida como Los del Río, que desde hace varios meses aumentó su accionar en la ciudad. Lo que no sabía la banda Los del Río era que ya un grupo especial de la SIJIN los había infiltrado. Y es que según los investigadores que permanecieron dentro de esta investigación, incluso el infiltrado por más de un año, aseguraron que esta banda incluso había generado miedo a los mismos uniformados, porque muchas veces intentaron llegar hasta el escondite del máximo jefe de esta organización, como es alias Tambor, en un cerro, una montaña. Dicen que allí había formado un búnker para evitar ser capturado. Cuando las autoridades intentaban llegar o atacaban a los policías o era alertado por parte de jóvenes que reclutaba y contrataba para que no ser detenido. En minutos les vamos a contar cómo hizo la policía junto con la fiscalía para llegar a una zona que consideraban muchas personas aquí en Santa Marta vedada, un cerro que era dominado por un hombre que estaba al mando de cerca de 60 hombres. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. Exclusivo Noticias Caracol. A las 12 en punto de la tarde continuamos entregando más detalles sobre la temible banda que fue desarticulada en Santa Marta y que se había convertido en el terror de cientos de personas en la ciudad. Le preguntamos a César Chaparro, quien hizo este informe especial, ¿cómo dieron, César, con la captura del cerebro criminal de esta organización? Jorge Alfredo, televidentes, el trabajo inició por parte de un grupo especial del SIJIN, más exactamente de la Unidad de Seguridad Ciudadana, desde hace varios meses, cuando detectaron a un hombre que había hecho alianzas con varias bandas aquí en Santa Marta para atracar, para robar en las calles. Ganancias que obtenía este hombre producto de estos atracos era superior a los 4 millones de pesos cada día, dinero que le permitió construir un gigantesco búnker en la parte más alta de una montaña aquí en la ciudad. En esta casa vive alias Tambor, máximo jefe de la banda. Está ubicada en la parte más alta del cerro Las Tres Cruces y en la mitad de la comuna. A esta vivienda, aseguran los investigadores, venía a esconderse luego de robar bancos o celulares en Santa Marta. A unos metros de la vivienda roja tenía su búnker, una edificación que había construido para planear sus golpes o llevar los objetos robados y en reuniones clandestinas repartir el botín entre sus hombres. Le decían el búnker de Tambor, pues lo había diseñado con un balcón que daba al barranco y que permitía que sus hombres armados vigilaran y alertaran ante la presencia de la policía. Llegar al sitio sin ser descubierto era casi imposible. Además, explican los investigadores, por el número de jóvenes que había contratado o reclutado para alertarlos y poder huir entre la espesa montaña ante la presencia de las autoridades. Tenía el control de las autoridades, si querían llegar hasta este lugar que está ubicado más de 300 metros sobre la avenida principal, lugar estratégico, donde podían huir por muchos sectores del cerro, Las Tres Cruces. Era así, entonces, como alias Tambor y su escuadrón bajaban en motos y armados a robar incluso a adultos mayores, como lo muestra este otro video. Luego de casi 4 robos diarios que les dejaba cerca de 4 millones de pesos, regresaban a su guarida. Pero Tambor y sus hombres también trabajaban en las noches. Visitaban prestigiosos bares de Santa Marta para hacer inteligencia y estudiar a sus víctimas, a las que esperaban hasta la madrugada para encerrarlas y atracarlas. Tenía la fachada de comprar licor, cervezas, con el fin de tener contacto directo con las víctimas. Le gustaba marcar en esos lugares lo que era cadenas de oro, joyas. Los días lunes y martes Tambor bajaba con las cosas robadas que ya tenía encargadas, especialmente celulares, para venderlos en los locales de un reconocido centro comercial de la ciudad. Ese negocio criminal lo realizaba en un taxi que era monitoreado por un GPS que los investigadores le instalaron al vehículo para identificar sus recorridos diarios. Atacamos varias cadenas de esa organización criminal, desde aquel delincuente que sale a la calle a quitar los elementos hasta aquella persona que los compra. Por eso el otro objetivo del coronel Verdugo es meter en el proceso de extinción de dominio los sitios que le compraban los objetos robados a la banda de Tambor y que a su vez eran comercializados en Bogotá, Medellín, Ecuador, Perú, Argentina y Estados Unidos.
Muchos fueron los intentos de los investigadores de la SIJIN y del fiscal 38 seccional de Santa Marta por llegarle a la guarida a este hombre, pero tenía bastantes personas que contrataban la parte inferior del cerro, de la montaña, para que lo alertaran cuando llegara la policía a eso. Por eso consideraban que era este búnker imposible de llegar. Sin embargo, el trabajo juicioso, la colaboración de varios ciudadanos y de los informantes fue clave para poder llegar hoy a la casa de este hombre, considerado como uno de los más buscados en Santa Marta. De sorpresa, comandos especiales de la policía llegaron a la casa del que consideran el máximo jefe de la banda, alias Tambor. En la vivienda alias Tambor se encontraba con una joven que aseguró desconocer que su compañero sentimental era uno de los señalados delincuentes más buscados de Santa Marta. Por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones. Agentes de la policía vigilaron de día y de noche con un dron los movimientos del delincuente. Al confirmar que esa noche no saldría de su casa, la fiscalía y la policía pusieron en marcha el plan para capturar al señalado atracador. ¿Ya van para allá? Entonces, el comandante de la policía en Santa Marta reunió a por lo menos 300 de sus mejores hombres en la madrugada. Luego de dar recomendaciones e identificar plenamente al señalado criminal y a los cerca de 60 hombres que tenía bajo su mando, lanzó la ofensiva de captura de manera simultánea en 3 municipios del Magdalena. Hacia las 5 de la mañana, la ofensiva dio los primeros resultados. Fueron cayendo los demás jefes e integrantes de la banda. Uno a uno fueron llevados a la URI de Santa Marta. Nos va a ayudar a disminuir realmente como el impacto del hurto en la ciudad de Santa Marta y sobre todo proteger aún más a la ciudadanía, que se sienta más tranquila y más segura. Y probablemente hay mucho más de 300 víctimas, incluidos extranjeros. En la casa de algunos de los detenidos, los agentes encontraron al menos 10 computadores y cerca de 80 teléfonos celulares que habían sido robados a turistas y habitantes de la ciudad. Este trabajo es muy importante porque atacamos varias cadenas de esa organización. Minutos después, la fiscalía y la policía llegaron a varios locales ubicados dentro de un centro comercial en el centro de la ciudad en busca de los llamados receptadores, responsables de comprar los celulares robados y modificarlos para enviarlos a Bogotá, Medellín, Cali, Ecuador, Perú y Estados Unidos. La redada deja hasta el momento la incautación de 2 taxis, varias motos y armas de fuego. Dice la policía a la fiscalía que esta investigación no termina acá. Viene una segunda etapa porque van por las personas que comercializaban en Bogotá, en Medellín, incluso los receptadores en Estados Unidos, en Perú y en Ecuador, de lo que se robaban aquí, especialmente los celulares de alta gama que sacaba esta banda conocida como Los del Río, liderada por alias Tambor, que en este momento está listo para estar presentándose en las próximas horas ante un juez de control de garantías junto con sus casi 40 hombres que fueron capturados en esta gigantesca e histórica redada realizada aquí en Santa Marta. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.